axial. Ustedes saben que el esqueleto o la osamenta tiene un componente axial y un componente apendicular, y dentro del componente axial está la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, y tiene sus anexos o apéndice que se llama esqueleto apendicular, que viene a ser los miembros superiores, que incluye su cintura escapular, los miembros inferiores, que incluye la cintura pélvica. ¿Ok? Entonces, el tórax, como un componente del esqueleto axial, tiene un soporte que viene a ser el esqueleto del tórax. O sea, la parte ósea es esqueleto del tórax, o llamado también como jaula torácica. Este esqueleto del tórax a su vez está envuelto, cubierto por tejidos blandos. Estos tejidos blandos están constituidos a su vez por un tipo de piel especial que es diferente a la piel en otras regiones del cuerpo, un tejido celular subcutáneo, músculos, vasos, arterias. Y a su vez esta región llamada tórax tiene contenidos muy nobles, importantes, ¿ya?, que están protegidos por el tórax. Si una de las funciones, por lo tanto, más importantes del tórax es la protección de estos órganos que se encuentran dentro de esta jaula torácica. ¿Ok? Entonces, el componente más importante del tórax viene a ser el tórax óseo, llamado también la jaula torácica. Esta jaula torácica o el tórax óseo tiene tres porciones bien delimitadas. Una porción cervical, que es la unión del cuello con el tórax, una porción propiamente torácica y una porción de intersección entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, que es la porción abdominal del tórax. Importante porque en esta porción abdominal se van a encontrar órganos que no son propios de la cavidad torácica, sino son órganos propios de la cavidad abdominal. Entonces, esto tiene una aplicación clínica. Una lesión por arma blanca o por arma de fuego que ocurra en la porción abdominal de este tórax óseo, se producen lesiones de estructuras de órganos macizos o huecos de la cavidad abdominal. Sí, siempre hay que pensar eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro del soporte óseo del tórax o de la jaula torácica, lo van a dar, ¿qué cosa? La columna torácica, formada, ustedes saben ya, por los cuerpos de las vértebras torácicas. Y lateralmente vamos a encontrar unas estructuras a manera de asas llamados arcocostales. Estos arcocostales tienen dos componentes, un componente óseo llamado costillas y a su vez un componente cartilaginoso llamado arcocostales. En conjunto van a formar los famosos arcocostales, que son en número de 12, y también vamos a encontrar por delante una estructura que ya es conocido por ustedes, que viene a ser el esternón, un hueso largo que tiene cierta particularidad y ciertas importancia clínica que probablemente ustedes lo han revisado. Muy bien, es importante que entre la unión del mango, o sea, el esternón tiene tres componentes: el mango, el cuerpo y el apéndice. Entre esta unión se establece un ángulo muy importante que viene a ser el ángulo de Lewis. ¿Ok? Es un punto de referencia para dividir la cavidad torácica. Entonces ahí están las tres porciones importantes del tórax, ¿sí? A nivel cervical vamos a encontrar estructuras muy nobles, por ejemplo, el arco aórtico, vamos a encontrar grandes nervios que descienden del cuello hacia la cavidad torácica, ejemplo el nervio vago, la cadena simpática, ¿ok? A este nivel también vamos a encontrar los troncos venosos, importantes para dar origen a la vena cava superior. Entonces, una lesión a nivel del tórax
cervical es una lesión bastante grave. Conducto torácico, vamos a encontrar esta pleura, ¿ok? Y a nivel del tórax, órganos nobles que vamos a mencionar y la porción abdominal, ¿ok? Esta cavidad torácica tiene un orificio superior, un orificio inferior, ¿ok? Ya hemos hablado de las estructuras blandas que van a ser cubiertos, y a nivel de la porción vertebral de la jaula torácica vamos a encontrar el canal vertebral limitado externamente por el ángulo costal, ¿ok? Importante, porque dentro de este canal vertebral vamos a encontrar músculos que hemos estudiado en lo que es la región dorsal, ¿ok? Importante que el mayor diámetro que presenta esta jaula torácica ocurre a nivel del octavo arco costal, ¿ok? Y al nivel inferior, en el nivel inferior solamente vamos a encontrar el último arco costal. Se puede palpar en el nivel inferior el décimo arco costal, y no se puede palpar los dos últimos arcos costales. Ok, ahí vemos el esternón, el manubrio, el cuerpo, el apéndice sifoide. Esta unión va a formar un ángulo que se llama el ángulo de Lewis. Importante, porque este ángulo de Lewis sirve de referencia para contar los espacios intercostales. A nivel de esa unión se va a articular el segundo arco costal. Aquí se va a dar la segunda articulación externo-costal. Se toma como referencia para enumerar los espacios intercostales. Importante este ángulo de Lewis también, porque es el límite superior del área mamaria. El área mamaria, el límite superior de la mama, es el ángulo de Lewis. Importante también este ángulo de Lewis, porque si yo trazo una línea que cruce o intersecte este ángulo de Lewis, voy a dividir el tórax de un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿ok? El apéndice sifoide, ¿ok? Y los arcos costales. Importante que el último arco costal, que viene a ser este arco costal, va a formar con sus cartílagos costales el reborde costal, ¿ok? El reborde costal con el séptimo arco costal, ¿ok? Séptimo arco costal, aquí vemos el séptimo arco costal con el décimo arco costal va a formar el reborde costal. Pero quien proporciona el mayor componente importante para la unión a nivel del esternón es el séptimo arco costal. El séptimo arco de costal sirve para la unión de las tres costillas falsas a través de sus arcos costales. La importancia del séptimo arco costal. Y los dos arcos costales que están libres, que vienen a ser las costillas flotantes. Ya ustedes saben que el resto de los arcos costales que se articulan directamente con el esternón se llaman arcos costales o costillas verdaderas. Eso lo conocen ustedes. Dentro de la forma que pueda presentar el tórax, hay algunas formas que tienen un componente patológico. Por ejemplo, tenemos el tórax que tiene la forma de un pecho de paloma, llamado también tórax en quilla o pectum carinatum, ¿ok? Es la prominencia del esternón, es una deformidad del esternón. Básicamente esta deformidad ocurre en los 2/3 inferiores del esternón con la unión del apéndice sifoide. Este tórax arqueado o pectum carinatum generalmente no producen síntomas. Básicamente su problema es de tipo estético, ¿ok? El tratamiento es la recesión probablemente de esa prominencia para mejorar. Y el costo de este tratamiento viene a ser una cicatriz, ¿no?, medial external, que generalmente esas cicatrices se hipertrofian y se ensanchan y producen un efecto aniestético en el paciente. Ese es el costo. Hay que decirle siempre al paciente: vas a llevar una cicatriz horrible, entre comillas, ¿no? ¿Ok? Ahora, otra forma anormal que pueda presentar este tórax es el pectum excavatum. Este pectum excavatum, más o menos un 80% son asintomáticos, no generan ningún problema funcional en el paciente.
pero existe un 20% que sí realmente produce sintomatología. Y cuando produce sintomatología, ya que comprime estructuras nobles dentro de la cavidad torácica, generalmente en los primeros meses de vida, a estos pacientes hay que someterlo a una cirugía para descomprimir la cavidad torácica y aumentar así el diámetro antero-superior, y de esa manera mejorar en su mecánica respiratoria, en su mecánica circulatoria del paciente. ¿Ok? Otra forma del tórax que generalmente asociada a algunas patologías respiratorias, ¿sí?, viene a ser el tórax en tonel. Generalmente se observa en pacientes longevos, asociado a patologías cardiorrespiratorias. ¿Ok? Igualmente un tórax en tonel. La importancia de conocer un poco, una importancia clínica de conocer un poco el esternón, es que este esternón, un hueso largo, pero por su estructura ósea, porque ustedes saben de que existen dos tipos de tejido óseo, un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso. El tórax es un hueso largo, pero por su característica viene a ser un hueso esponjoso, ya que tiene una lámina anterior y una lámina posterior, que es tejido óseo compacto, pero en su interior vamos a encontrar abundante tejido óseo esponjoso. ¿Ok? Este tejido esponjoso le da la característica a este esternón que es una gran industria hematopoyética. O sea, constantemente en la vida adulta el esternón se encarga de producir todos los elementos formes de la sangre. Por lo tanto, dentro de sus aplicaciones clínicas es que el esternón es el hueso elegido para las funciones o el aspirado de médula ósea roja, para estudiar algunas patologías hematológicas. ¿Ok? Muy bien. Y también el esternón es el hueso ideal para entrar a la cavidad abdominal. Para abordar la cavidad torácica se tiene que hacer una esternotomía. ¿Sí? No hay otra forma de abordar la cavidad torácica, básicamente para cirugía de corazón y cirugía de pulmón. ¿Ok? La mejor forma para exponer el corazón y el pulmón es abordar el esternón mediante una esternotomía. Y hay un gran aparato que permite ampliar ese esternón seccionado, el famoso separador de Finochieto, ¿no? Un gran cirujano argentino, él lo creó. Fue un cirujano de todas las especialidades. ¿Ok? Muy bien. Y también el diagnóstico de enfermedades, ¿no?, mediante los aspirados. Otra cosa que también es un detalle anatómico que es importante, que los arcos costales tienen dos articulaciones a nivel de la vértebra torácica. Los 10 arcos costales se van a articular con la vértebra a través de su cuerpo vertebral. ¿Ok? A través del cuerpo vertebral, aquí vemos una caría articular en el cuerpo vertebral de la vértebra torácica, que es para la cabeza de la costilla, formando así una articulación costovertebral. Y la otra articulación que se lleva a cabo entre el arco costal y la vértebra torácica o dorsal es a nivel de esta apófisis, la apófisis transversa. A nivel de la apófisis transversa de la vértebra dorsal existe una caría costal, y esta caría costal es para un componente de la costilla, que es el tubérculo costal, formando así la articulación costo-vertebral. Pero hay dos arcos costales que no se articulan con las apófisis transversas. ¿Cuáles son? Los dos últimos arcos costales. Los dos últimos arcos costales solamente se articulan directamente al cuerpo vertebral y no hacen una articulación costo-transversa. ¿Ok? Ojo, las dos últimas. ¿Ya? Ese es un detalle anatómico, ¿ok?, que hay que siempre tener en cuenta porque puede ser motivo de examen. ¿Ok? Muy bien.
En cuanto a la topografía del tórax, la topografía del tórax lo podemos dividir imaginariamente con líneas también imaginarias, trazado en la pared torácica anterior, en la pared torácica lateral y en la pared torácica posterior. ¿Ok? Vamos a explicarlo mejor aquí. Vemos aquí, esta línea imaginaria divide en dos semitórax, uno derecho, derecho y uno izquierdo. Esta es la línea media external, la línea media external. ¿Ok? Entonces nos permite dividir en dos semitórax, ¿sí? Existe también otra línea, ¿sí? Otra línea que pasa en el punto medio de la clavícula. Esa es la línea media clavicular. ¿Ok? Divide cada hemitórax, ¿ok?, en dos mitades iguales. ¿Ok? Muy bien. Y existe una línea trazada entre la línea media media external y la clavicular en su punto medio. Aquí no se ve que fuera el punto medio, pero esta línea es entre el punto medio, entre estas dos líneas, la media external y la media clavicular. Esta línea es la línea paraexternal, la línea paraexternal. ¿Ok? Esa es la línea paraexternal. Y luego existe otra línea que es en el borde del esternón, que es la línea external lateral. ¿Ok? La línea external lateral. Esta línea paraexternal, más o menos estaría, trazándolo correctamente, sería más o menos aquí, delimita, es una línea muy importante porque nos delimita el origen de los vasos perforantes de la mamaria interna para la nutrición de la glándula mamaria. ¿Ok? Importante es eso. Y la línea external lateral es importante porque nos sirve de límite medial para el área mamaria. ¿Ok? La mama, su borde medial llega a la línea external lateral. ¿Sí? Nosotros, tiene una aplicación importante porque si nosotros vemos una extensión del tejido glandular mamario por dentro de esta línea, probablemente no sea glándula mamaria, sea otra patología que puede ser de tipo ganglionar o de cualquier otra lesiones de tejido blando. ¿Ok? Siempre hay que poder diferenciar. Es rarísimo que la glándula se pueda extender por encima de la línea external lateral. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que hay que mencionar aquí, que existe esta línea, la línea mamilar media. Esta línea mamilar media muchas veces coincide con la línea media clavicular, la línea media clavicular, en el varón, pero también debe coincidir esa línea media clavicular con la mamila, con el pezón de la mama. O sea, se dice que es la única línea que es común tanto para el hombre como para la mujer, independiente de la posición que pueda tener el pezón en la mujer. Porque en la mujer, conforme pasan los años, la glándula mamaria tiende a caer un poco, se vuelve ligeramente tóxica. Y cuando se vuelve ligeramente tóxica, va a cambiar la ubicación del pezón. ¿Ok? Muy bien. Estas son líneas laterales que nos permiten ubicar regiones axilares, por ejemplo, anteriores, la región axilar media y región axilar posterior. Acá tenemos la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Referencia anatómica para ubicar la línea axilar anterior. Muchos dicen el borde anterior del hueco axilar. Pero ese borde anterior del hueco axilar está dado por un músculo, que es el pectoral mayor. Entonces la referencia para ubicar la línea axilar anterior es el borde inferior de este gran músculo. ¿Cómo se llama? El pectoral mayor. ¿Ok? Muy bien. Y la línea axilar media viene a ser, se toma como referencia el vértice de ¿quién? Del hueco axilar. El vértice del hueco axilar. ¿Ok?
Muy bien, y la línea axilar posterior viene a ser dado por el reborde del hueco axilar, pero ese reborde está sostenido por este músculo. Miren este músculo, ¿ok? Este gran músculo. Ese gran músculo del reborde posterior de la axila viene a ser, ¿qué cosa? El dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿ok? Entonces el dorsal ancho, ustedes vean, ahí se palpa nítidamente, ¿ok? Muy bien. En la región posterior tenemos tres líneas que nos permiten dividir también la topografía del tórax posterior. La línea media external, ¿ok? Esta es la línea media external o línea posterior, perdón, línea media vertebral o línea media posterior. Hay una línea paravertebral que se toma como referencia el borde distal de la apófisis transversa y otra línea media clavicular que se toma como referencia el ángulo inferior de la escápula. ¿Ok? Nos van a dividir regiones, una región paraescapular lateral, paraescapular media y una línea, esto llamada línea paravertebral. ¿Ok? Aquí viene a ser un gran canal, es el canal vertebral, que es diferente al agujero vertebral, al agujero raquídeo o al canal raquídeo. Dentro de los planos horizontales, el más importante es el plano que pasa a la altura del ángulo de luz, ¿ok? O a la altura de la segunda articulación externo-costal, ¿ok? Muy importante porque nos va a permitir dividir al tórax en un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿ok? Muy bien. Dentro de los planos posteriores, el más importante es el que pasa a la altura de la espina del omóplato. Ese plano pasa a la altura de la tercera vértebra dorsal. Y a nivel del ángulo inferior de la escápula, un plano horizontal que pasa a la altura de la séptima vértebra. ¿Okay? La unión entre los arcos costales y segmentos de costillas con el esternón se le denomina un pectum external, el famoso pectum external. Eso básicamente tiene una aplicación para la disección, ¿no? Si uno quiere disecar bien la cavidad torácica, tiene que retirar esta unidad llamado pectum external. Lo que le decía, los planos horizontales, el plano divide un mediastino superior, mediastino inferior. ¿Okay? A nivel sexto espacio intercostal, otro plano horizontal inferior. La importancia del sexto espacio intercostal es que a nivel de ese sexto espacio intercostal, la mamaria interna, la arteria mamaria interna o arteria mamaria o torácica interna se divide en sus dos ramas terminales en el sexto espacio intercostal. ¿Okay? Igual en planos horizontales posteriores, espina del omóplato, tercer espacio intercostal y tercera vértebra torácica. El ángulo inferior, un plano inferior, pasa a la altura de este ángulo de la escápula, vamos a séptimo arco costal y séptima vértebra dorsal. ¿Ok? Con respecto a las proyecciones pleurales, la pleura se fija, ¿okay?, tanto en el lado izquierdo, derecho como el lado izquierdo, en espacios intercostales, en articulaciones, ¿okay? Por ejemplo, en el lado derecho se va a articular a nivel de la articulación sifoesternal, en el en la séptima unión o media clavicular, por ejemplo, en la séptima articulación externo-costal. A nivel de todas estas estructuras se va a fijar la pleura, y esas fijaciones pleurales tienen esta proyección topográfica. En el lado izquierdo de igual manera. ¿Ok? ¿Ok? Aquí vemos cómo la pleura parietal se va a fijar en la articulación, por ejemplo, en el lado derecho, en esta articulación externo clavicular, en la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ¿ok?
y detrás de esas fijaciones de la pleura vamos a encontrar la salida de grandes vasos y la llegada de grandes venas, como estamos viendo, ¿ok? Igualmente vemos como la pleura, ¿ok?, tiene sus proyecciones a nivel de la pared lateral, ¿ok?, a nivel de los arcos costales, en relación a la línea media clavicular. Vemos también aquí cómo la base de los pulmones en relación a los arcos costales y a las proyecciones de las pleuras. A nivel inferior, las pleuras van a formar unas dilataciones llamadas senos costodiafragmáticos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estos senos costodiafragmáticos no tienen vísceras, es un espacio en el cual generalmente va a estar ocupado por un líquido pleural, que a la impresión radiográfica no se observa. Cuando estos espacios o senos costodiafragmáticos se ocluyen, van a formar, muy bien, igualmente las proyecciones de las cisuras pulmonares en la jaula torácica. Por ejemplo, la cisura oblicua, vamos a tener su proyección desde la cuarta vértebra torácica hasta la sexta articulación condrocostal. Esa es la proyección de la cisura oblicua, ¿okay?, del pulmón derecho. La cisura transversa, también vamos a ver su proyección desde la línea media external en su unión con el cuarto arco costal, hasta el borde inferior, por el borde inferior hacia la unión de la incisión oblicua, o sea, de la cisura oblicua. Vemos aquí, cuarto espacio intercostal, la cisura transversa, cuarta articulación condrocostal, hasta la sexta articulación condrocostal. Ahí viene la cisura oblicua. Bien. Entonces tenemos aquí, ahí está la cisura oblicua y la cisura transversa. Cisura transversa a nivel de esta articulación condrocostal del pulmón derecho. No existe cisura transversa en el pulmón izquierdo, solamente existe cisura oblicua. Y la cisura oblicua se proyecta desde el cuarto arco costal hasta dónde, hacia el sexto arco costal y a nivel de esa articulación también condrocostal. ¿Okay? La línea media manilar. Igualmente vemos también la proyección de la cisura oblicua en la parte posterior desde el cuarto arco, desde el cuarta vértebra dorsal, ¿ok?, y se va a proyectar hacia adelante hacia el sexto arco costal, ¿ok? Igualmente acá tenemos también la cisura transversa, cuarta articulación condrocostal, ¿ok? Igualmente el gráfico, como la cisura oblicua. Entonces, la cisura transversa, ¿ok? Con respecto a las partes blandas del tórax, vamos, como ya había mencionado, existen músculos, ¿ok?, propios del tórax, que se llaman músculos intrínsecos, por ejemplo los intercostales. Existen músculos extrínsecos que vamos a ver, existen grandes vasos, ¿ok?, en lo que es en la salida, por ejemplo en el tórax superior. En la parte inferior también vamos a encontrar estructuras muy nobles, ¿ok? Lateralmente vamos a encontrar este músculo intrínseco que son los intercostales, tantos externos, medios e internos. Y estos músculos están unidos por las membranas intercostales. Por ejemplo, el músculo intercostal externo, tiene su membrana intercostal anterior, ¿ok? Mientras que el intercostal posterior, mientras que el intercostal interno tiene una membrana intercostal posterior, ¿ya? Lo que quiere decir que el músculo intercostal
externo no se origina directamente de la unión externo-costal. ¿Ok? Muy bien. Y también ustedes saben de que entre esos músculos, básicamente el medio y el interno, se encuentra el ván intercostal. Y después existen músculos supracostales y subcostales, que son músculos que participan en menor porcentaje en la dinámica respiratoria. Y este músculo, que es el triangular del esternón, que viene a ser un músculo interno del tórax. Vemos aquí estos músculos que forman el tórax. Aquí vemos, tenemos aquí este músculo que es el intercostal externo, ¿sí? Que viene desde arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, pero su origen ocurre a nivel de esta articulación costoesternal, y por delante existe una membrana, la membrana intercostal anterior. O sea que el intercostal externo no se origina de la articulación costoesternal, sino se origina de la articulación costo-condrocostal, el intercostal externo. Mientras que el intercostal interno tiene una dirección contraria al intercostal externo, que viene de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, pero su origen ocurre a nivel de la articulación costo-esternal. ¿Ok? Eso es importante. Y por lo tanto, en la parte posterior, a nivel de la articulación costo-vertebral, el intercostal externo sí se une directamente a la articulación costovertebral. En cambio, el intercostal interno no se une, llega hasta el ángulo de la costilla. ¿Ok? Llega a ese nivel. Y quizás se puede extender inclusive hasta la articulación costovertebral, pero generalmente llega al ángulo de la costilla. Y se une a la vértebra mediante una membrana intercostal posterior. Por lo tanto, la membrana intercostal anterior es propia ¿de quién? Del intercostal externo. Y la membrana intercostal posterior del intercostal interno. ¿Ok? Estos músculos vienen a ser músculos intrínsecos, propios del tórax. ¿Ok? Y después existe entre estos dos un músculo intercostal medio. Y entre el intercostal interno y el medio, entonces, aquí vemos, entonces, estos músculos intrínsecos. Y hay músculo extrínseco, por ejemplo, el recto anterior del abdomen, que llega hasta el quinto espacio intercostal. Tenemos primer espacio, segundo, tercer, cuarto, quinto espacio, con el quinto arco costal. Tenemos otros músculos también extrínsecos, que vamos a ver, por ejemplo, este músculo, que es el intercostal externo, que se une, el oblicuo externo, y también vamos a ver unos músculos que son los serratos anteriores. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar hablando. Ahí vemos músculo extrínseco, que no es propio, que es el pectoral menor, que une la apófisis coracobraquial con el tercer, cuarto y quinto arco costal. ¿Ok? El pectoral menor. Teníamos también otro músculo extrínseco, que le he dicho, el recto anterior del abdomen, y también un músculo extrínseco de la cavidad torácica, es el pectoral mayor, que no lo vemos aquí. ¿Ok? Y en la parte interna vamos a ver que hay un músculo que viene a ser el transverso del tórax. Y vean ustedes aquí que en el sexto espacio intercostal esta arteria llamada mamaria interna se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una rama que ingresa a la cavidad abdominal a través de un hiato, ¿ok? Aquí existe un hiato que se llama el triángulo de la Rey, que es un punto de debilidad, que es la arteria epigástrica superior. Y se divide en otra rama terminal que viene a ser la músculo frénico. ¿Ok? La músculo frénico. Ahí está, miren. Este músculo interno del tórax, que es el transverso del tórax. La importancia, se dice que este músculo es un músculo rudimentario,
un equivalente al transverso del abdomen. ¿Okay? La importancia de este músculo es que protege a esta arteria, que es la arteria mamaria interna o torácica interna, que nace de la primera porción de la arteria subclavia, ¿okay? La mamaria interna. La característica siempre de la mamaria interna, que es una arteria que tiene dos venas, que está pegado a los cartílagos costales, ¿okay? Y va a dar origen a estas arterias, que vienen a ser las intercostales anteriores, ¿okay? Las intercostales anteriores, ¿ya? Las intercostales anteriores, llamadas también perforantes, ¿ya? De la mamaria interna, ¿okay? Muy bien, y vemos aquí cómo ese intercostal externo, el transverso del tórax, es muy referente para ubicar la mamaria interna. Una aplicación quirúrgica es que los cirujanos de tórax tienen que conocer muy bien esto, porque para disecar a la mamaria interna, ¿ya? Tienen que levantar todo este músculo que es el transverso del tórax, y los cirujanos de tórax disecan la mamaria interna. ¿Para qué? Para utilizar en cirugía de bypass coronario. Una arteria predilecta por los cirujanos cardiovasculares es la mamaria interna. ¿Ok? Muy bien. Y otra cosa que aquí vemos como también el diafragma tiene su articulación costal y esternal. ¿Ok? Muy bien. Y debajo del diafragma, este es un músculo, es el transverso del abdomen. ¿Okay? Otro músculo extrínseco grande, miren, viene a ser el serrato anterior, serrato mayor, que se va a articular también el tórax en los arcos costales. ¿Okay? Muy bien. A manera de sierra, serrato anterior. Y sobre la superficie del serrato anterior cruza un gran nervio. Miren, este nervio, que es el torácico lateral, llamado también el nervio de Charles Bell. ¿Ok? De Charles Bell. El famoso nervio de Charles Bell. Ahora, la lesión de este nervio, ¿ok? La lesión de este nervio puede provocar problemas de tipo ventilatorio cuando el paciente tenga una necesidad de hacer uso de músculos accesorios de la respiración. ¿Ok? Este serrato anterior es un músculo que participa como músculo secundario en caso de estrés respiratorio. ¿Ok? Además, este nervio va a dar algunas ramas para el redondo mayor, para el subescapular, y también va a participar en los fenómenos de una lesión típica llamada la famosa síndrome de la escápula alada. ¿Ok? Muy bien. Membrana intercostal interna que hemos mencionado. Siempre este nervio está acompañado por esta arteria, la torácica lateral, que es rama, ojo, de la tercera porción de la arteria subclavia, la torácica lateral, para algunos libros como mamaria externa. ¿Okay? Este tronco que ustedes están viendo es el tronco acromio torácico. Vean ahí, otro músculo accesorio también del tórax o extrínseco vienen a ser los escalenos, ya que el escaleno anterior se articula en el primer arco costal conjuntamente con el escaleno medio y el escaleno posterior en el segundo arco costal. ¿Ok? Ya hemos revisado eso. Con respecto a las arterias intercostales, es importante que existe 11 pares de arterias intercostales. ¿Ok? Dentro de los anteriores vamos a encontrar arterias intercostales superiores, inferiores. Todas esas arterias se originan de la mamaria interna, ¿ok? En cambio, las posteriores se van a originar las superiores de una arteria intercosto-cervical. La arteria intercosto-cervical es una rama de la arteria subclavia, y esta arteria subclavia va a dar las dos primeras arterias intercostales. ¿Ok? Mientras que
El resto, las 9 arterias intercostales posteriores se van a originar ¿de quién? De la aorta torácica. Todas estas arterias están anastomosadas, ¿sí? Tienen muchos sistemas vicariantes. Esos sistemas vicariantes hacen que ustedes pueden tomar la mamaria interna y sacarlo a ambos lados y no puede pasar nada. ¿Ok? Los cirujanos de tórax en una oportunidad entran, hacen bypass con una arteria de un lado, luego con el otro lado, no pasa nada, porque todos están asociados mediante una gran anastomosis o vicariantes que puedan permitir y asegurar de esa manera la irrigación de todas las estructuras de los tejidos blandos del tórax.